Estimadas y estimados estudiantes, nos reunimos nuevamente para revisar un video que les he preparado para conocer, estudiar el nivel de ajuste de un modelo. Como en otros videos, vamos a explicitar, ¿no es cierto?, cuáles son, en este caso, el resultado de aprendizaje que esperamos que ustedes puedan alcanzar terminando, ¿no es cierto?, esta revisión y con el complemento de la lectura que les he dejado. Cuando terminen, la idea es que ustedes conozcan o sepan cómo computar, cómo determinar e interpretar el nivel de ajuste, ¿ya? Que mide, ¿ya? Que se mide a través del R cuadrado y que nos va a permitir tener una idea de qué tan bien el modelo se ajusta a la data, ¿ya? Antes de mirar precisamente el nivel de ajuste, me gustaría que recordemos algunas cosas que vimos en el video anterior, ¿no es cierto? Primero, calculamos una regresión a través de un método. Ese método era MICO, ¿se acuerdan? Mínimos cuadrados ordinarios. Que lo que busca MICO es poder minimizar la sumatoria de los errores al cuadrado y a partir de ello permitirnos obtener los estimadores. En una regresión simple, como lo vimos, un estimador de intercepto y un estimador de pendiente, ¿ya? Tenían supuestos, ¿cierto? Como 10 supuestos que vimos también en el video anterior y que descumplirse, ¿no es cierto?, nos permitían tener estimadores MELI, los mejores estimadores lineales insesgados. Todo eso lo vimos en el video anterior. Terminamos el video anterior también con esto, que recordar que lo que hace el método de mínimos cuadrados ordinarios es que permite que todos los valores de la media de Y, ¿ya? Y la media de X siempre están sobre la regresión estimada con MICO. Y aquí teníamos una gráfica en donde cada uno de estos puntitos, estas O estos ceros que están aquí, representaban los valores observados, ¿ya? Los valores de Y X, que pueden ser de una persona, de Y X de otra persona y así sucesivamente. Esta línea negra es la que nos permite determinar MICO, ¿ya? Que es la regresión, que sería el Y estimado, ¿recuerdan? Y la diferencia entre el observado y el estimado era el nivel de error. Por lo tanto, íbamos a tener tantos errores, en este caso, como observaciones tuviésemos, ¿ya? Y errores positivos o errores negativos, ¿no es cierto?, dependiendo de la ubicación sobre o bajo la línea recta que es nuestra estimación. Pero muy importante también es que, dado que MICO todo lo relaciona con las medias de Y y X, siempre esta regresión va a pasar por la media de Y y la media de X. Una forma, ¿no es cierto?, de representarlo, por ejemplo, es esta, que lo determinamos en el video anterior también, en donde B1, que era el intercepto, ¿se acuerdan?, era igual a Y media menos B2 por X media. Y que si yo lo reescribo como está aquí, me muestra que la media de Y, es decir, la media de las observaciones de la variable dependiente, es igual al intercepto más la pendiente por la media de las X. Es decir, todo está circunscrito y respondiendo o alrededor de las medias de Y y de X. Por lo tanto, ¿ya? Esto es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque el nivel de ajuste, como lo vamos a ver más adelante, también tiene que ver con esto, tiene que ver cuánto explica, ¿no es cierto?, el modelo, las variaciones de Y respecto de su media, ¿ya? De Y respecto de su media, ¿ya? Sigamos entonces. ¿Qué es el nivel de ajuste? Bueno, nos va a permitir, en términos generales, en un amplio sentido, conocer qué tan bien el modelo se ajusta a la data. Una forma de ver eso o una forma de responder a esa pregunta es mirar al R cuadrado, o bien conocido también como coeficiente de determinación. R cuadrado, sinónimo de coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación, o R cuadrado, es una medida, es una medición de la proporción de la variación total de Y, de cuánto varía Y respecto de su media,
que es explicada por el modelo. ¿Cuánto de toda esa variación la explica el modelo que hemos estimado con Mico? Eso es lo que nos va a permitir el R cuadrado. ¿Cómo lo obtenemos? ¿Ya? Bueno, primero, y es una fórmula que vimos, ¿no es cierto?, en el video anterior, tenemos siempre que recordar que Y sub I, que es el observado, ¿ya?, es igual al Y estimado, que es el que nosotros vamos a obtener con el modelo, ¿ya?, más el error. Todo este es el modelo econométrico, ¿recuerdan? Pero dentro de este modelo econométrico vamos a tener este pedacito, que es el Y estimado, que va a ser igual a un A0 más un A1X. El A0 y el A1, que son los estimadores, los voy a determinar a través de Mico, minimizando la sumatoria de los errores al cuadrado. Y siempre va a haber un error, que va a ser la diferencia entre el Y sub I observado y el Y sub I estimado. El R cuadrado busca dar a conocer cuánto de la variación de Y observado respecto de su media es explicado por el modelo, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una nube de puntos, ¿no es cierto? Una gráfica scatter, que es la misma que vimos en el video anterior también, donde está el desempleo y el PIB, ¿ya? Y vemos que a medida que aumenta el desempleo, el PIB de estos países, que seguramente cada uno de estos puntos son países, ¿no es cierto? ¿Qué va pasando? Va disminuyendo. Al parecer hay una relación inversa, ¿no es cierto? De cada uno de estos, del punto observado al punto estimado, ¿qué es lo que hay? El error, ¿no es cierto? Y tenemos, dada este ajuste, esta recta, que es nuestro Y sub I estimado, que es el A0 más A1 por X sub I, tenemos, ¿no es cierto?, errores. Errores positivos, que están sobre la recta, y errores negativos. ¿Ya? Si yo miro estos puntos, yo puedo decir que también esta recta que yo estimé se ajusta o representa a esta nube de puntos. Para ver y entender un poquitito de manera más amplia esto, ¿qué pasaría si yo les presento esta nube de puntos? La naranja. ¿Ya? ¿En cuál de los dos casos creen ustedes que el nivel de ajuste es mejor? Es decir, la recta de regresión estimada, esta línea, representa o se ajusta mejor a la nube de puntos. Es un mejor reflejo de la nube de puntos. ¿En el caso de los plomos o en el caso de los naranjos? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde creen ustedes que habrá un mayor nivel de ajuste? Exacto, ¿ya? En los plomos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una menor dispersión, ¿ya? Es un mejor reflejo esa recta de esa nube de puntos. Seguramente con la nube de puntos naranja, que también voy a poder determinar un nivel de ajuste, su nivel de ajuste va a ser menor, es decir, las variaciones de Y respecto de su media son menos explicadas a través del modelo, es decir, a través del desempleo, en el caso de los puntos naranjos que en el caso de las observaciones plomas. ¿Sí? ¿Cómo vamos a calcular este nivel de ajuste, o R cuadrado, o coeficiente de determinación? Con esta fórmula, ¿ya?, que yo voy a pasar a explicarles un poquitito más adelante. El nivel de ajuste que se determina a través del R cuadrado o coeficiente de determinación es el cociente entre la suma al cuadrado explicada, que es lo que el modelo explica de la variación de Y respecto de su media, dividido por la suma total al cuadrado, que es la diferencia, como vamos a ver más adelante, de Y observado menos su media al cuadrado, la suma de esas diferencias. ¿Ya? O, como vamos a ver también más adelante, yo la puedo reescribir como 1 menos la suma de los residuos al cuadrado, que no es más que la suma de los errores al cuadrado,
partido por todo lo que yo quiero explicar, la diferencia de y respecto de su media. ¿Ya? Antes de entrar a la fórmula misma y poder explicar en qué consiste y de dónde salen estos componentes, me gustaría que observáramos el siguiente gráfico, ¿ya? Es un gráfico dinámico que uso siempre en las clases para mostrar algo que de repente confunde a los estudiantes. ¿Correlación y nivel de ajuste es lo mismo? ¿Correlación R con R cuadrado es lo mismo? ¿Qué creen ustedes? Se parecen un poquito, ¿no es cierto? Sin embargo, no son lo mismo. La correlación tiene que ver con una relación lineal entre variables. El coeficiente de determinación, o R cuadrado, que mide el nivel de ajuste, busca determinar cuánto de la variación total de Y respecto de su media es explicado por el modelo. ¿Ya? Y aquí pueden ver esta nube de puntos, ¿no es cierto?, que se van expandiendo, y miren lo que va pasando. ¿Qué va pasando con el nivel de ajuste, el R cuadrado, en la medida que se va haciendo más disperso los puntos? Lo mismo que me respondieron en la parte anterior. Va disminuyendo, ¿lo ven o no? Hasta que puede llegar a ser cero, porque es sumamente disperso y la recta no representa casi nada. Sin embargo, en la medida que los puntos se van homogenizando un poco, se van acotando, va disminuyendo su variabilidad, ¿qué va pasando con el nivel de ajuste? Va aumentando. ¿Lo ven? Aquí al ladito, arriba, tengo el R cuadrado, que es, el R, disculpen, que es la correlación entre las variables. ¿Qué diferencia ven entre el R cuadrado y el R? Si ustedes se fijan, también va disminuyendo en la medida que se van haciendo más dispersos los puntos. Tienen valores distintos, sí. Pero hay otra diferencia importante. ¿Cuál es? Obsérvenlo, por favor. Exacto, miren aquí. El R, la correlación, puede ir en un tramo de -1 a 1, ¿no es cierto? Es decir, pasa de lo negativo, 0, a lo positivo, porque mide la relación lineal entre las variables, si es positiva directa, si es negativa y si es inversa. ¿Lo ven? En cambio, el nivel de ajuste o R cuadrado, coeficiente de determinación, el que estamos estudiando ahora, siempre es positivo. Porque no mira si la relación es positiva o negativa, no, solamente, vuelvo a repetir, mide cuánto de la variación total de Y respecto de su media, de la variable dependiente respecto de su media, es explicada por el modelo. ¿Y qué será aquello que no es explicado por el modelo? A ver si alguien sabe. ¿Qué será aquello? Piensen en una respuesta. Exacto. Lo que no es explicado por el modelo, ¿qué es lo que es? El error. ¿No es cierto? Entonces, toda la variación de Y tiene una parte que es explicada por el modelo, el Y estimado, y tiene una parte que no es explicada, que sería el error. Muy bien. Continuemos entonces. ¿Cómo obtenemos entonces el nivel de ajuste, el R cuadrado? Son tres componentes muy importantes. Primero, la suma total de los cuadrados. ¿Sí? TSS, para que no lo olviden. Que mide la variación de Y alrededor de su media. ¿Cuánta es la variación o cuánto es la diferencia de Y respecto de su media? La suma de esa diferencia al cuadrado, que también se puede escribir como la suma de Y sub I, que es la diferencia de Y sub I menos su media, el cuadrado, no está midiendo lo que yo quiero explicar. Eso es lo que busca explicar el modelo. Ese es el TSS, la suma total al cuadrado. Toda esa suma, que va a ser un valor positivo porque está elevado al cuadrado, ¿ya? Es lo que yo quiero explicar. El otro componente es la suma explicada al cuadrado, el ESS, que representa o que mide la variación de Y explicada por X. O, en otras palabras,
la variación de y estimado respecto de la media, es decir, ¿cuánta de esta diferencia es explicada por el modelo? ¿Ven la diferencia entre los dos? ¿Cuál es? Que aquí está el y observado y aquí está el y estimado. El ESS, por tanto, mide cuánto de la variación de y es explicada por x, es decir, es explicada por el modelo alrededor de la media del valor de y nuevamente. Y lo puedo reescribir de esta manera. Entonces, aquí tengo todo lo que quiero explicar y aquí está lo que explica el modelo. TSS, ESS. ¿Y qué componente nos falta entonces? Exacto, el RSS, que es la suma de los residuos al cuadrado. Esto seguramente lo reconocen, ¿no es cierto? A esto se le conoce también como suma de los residuos al cuadrado, RSS, que no es más ni menos, ¿no? Aquí me faltó un gorrito, por lo que veo, pero sería la suma de y sub i menos otro y sub i, que sería la suma ¿de qué? Del y sub i observado menos el y sub i estimado. Aquí debe haber un gorrito, ¿ya? Y sub i observado menos y sub i estimado. ¿Y eso qué nos da? La sumatoria de los errores al cuadrado. Por lo tanto, estos tres componentes son muy importantes. Toda la variación que yo quiero explicar, toda la variación que es explicada por el modelo y toda la variación que no es explicada por el modelo. ¿Ya? Acá está el gorrito que se me corrió. Sigamos. Por tanto, la suma total de la variación de y respecto de su media tiene dos componentes. Lo que es explicado por el modelo más lo que no es explicado por el modelo. ESS más RSS. ¿Sí? Que lo podemos reescribir como la sumatoria de y sub i menos su media, el y chiquitito al cuadrado, que es igual a la sumatoria de y sub i estimado menos su media, que es ese y sub i gorro chiquitito, más la sumatoria de los errores al cuadrado. Esto nos permite, por tanto, plantear que el coeficiente de determinación, el r cuadrado, es igual a ¿qué? A el ESS, es decir, lo que explica el modelo, partido por la suma total al cuadrado, es decir, toda la variación de y respecto de su media. O lo puedo reescribir, ustedes con su mano ahí y el cuaderno pueden demostrar esto solamente reescribiendo, reordenando la ecuación. ¿Qué es lo que es ESS? ESS es la diferencia entre TSS menos RSS, ¿no es cierto? Si yo coloco aquí TSS menos RSS, TSS partido por TSS me da 1. Y RSS partido por TSS me da, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo puedo calcular el nivel de ajuste directamente si tengo acceso a la suma explicada partido por la suma total, o 1 menos la suma de los residuos al cuadrado partido por la suma total. Aquí yo tengo dos preguntas que me gustaría que ustedes mismos vayan respondiéndose para ver si es que quedó claro. ¿Cuándo va a aumentar el r cuadrado? ¿Cuándo aumenta el r cuadrado? Claramente aumenta en la medida que aumenta la sumatoria explicada, ¿no es cierto? En la medida que el modelo es mejor y el modelo explica mayormente las variaciones de y respecto a su media, esto va a ir subiendo, ¿no es cierto? Y como esto es fijo, porque todo lo que yo quiero explicar es fijo, en la medida que esto vaya subiendo, ¿qué va a ir pasando con el r cuadrado? Va a ir mejorando. ¿Y qué valores tendrá entonces el r cuadrado? Ya algo vimos en una gráfica anterior, pero ¿qué valores tendrá? ¿Entre qué valores se va a mover? Miren aquí. ¿Entre qué valores se va a mover? Efectivamente, entre 1 y 0. Si no hay errores, lo cual sería bastante poco probable, pero si no tuviéramos errores porque fue una
una regresión exacta a los puntos que teníamos, ¿ya? Esas variables estaban altamente relacionadas, ¿ya? Fueran variables que tienen una relación determinística entre ellos. El ESS va a ser igual al TSS, por lo tanto este va a tomar el valor 1. O este va a ser 0 y esto va a ser 1, entonces, lo mismo. Pero ¿qué pasa si el modelo es malísimo? No hay ninguna relación entre las dos variables y ESS es 0. ¿Cómo va a ser este valor? Va a ser igual al TSS. Por lo tanto, 0 partido por esto me va a dar 0. Y si el RSS es igual al TSS, esto me va a dar 1. Y 1 menos 1, 0. Entonces, se va a mover entre 0 y 1. Aquí hay algunos antecedentes de eso. Primero, R cuadrado varía entre 0 y 1. El ESS, la suma explicada, no puede ser mayor que el TSS, que es la suma total, ¿ya? Ese es el límite que tiene. Toda la variación de Y respecto de su media se va a distribuir entre dos, la suma explicada y la suma no explicada. Por lo tanto, como veíamos antes, si ESS es igual a TSS, el R cuadrado va a ser 1. El coeficiente de terminación va a ser 1, ¿ya? Si el ESS es 0, por lo tanto el RSS va a ser 1, ¿ya? Y el R cuadrado va a ser igual a 0, ¿ya? Asumiendo que el TSS es 1, ¿ya? Por otro lado, como todas las sumas están al cuadrado, el TSS es un cuadrado, el RSS es un cuadrado, el ESS es un cuadrado, este siempre va a ser un valor no negativo, ¿ya? Va a tomar valores entre 0 y 1. Un antecedente importante de tener claro es que usualmente en Time Series Model el nivel de ajuste es mayor que en Cross Section Data, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Cross Section Data, como estamos hablando de observaciones que representan personas, países, ¿se acuerdan de eso? Representan distintos individuos, la heterogeneidad entre ellos puede ser mucho mayor. Por lo tanto, imagínense la nube de puntos de ellos va a ser mucho más dispersa, por lo tanto su nivel de ajuste va a ser más bajo. En cambio, cuando estoy en Time Series, yo sigo a un mismo país, a una misma región, a una misma comuna, ¿ya? En el tiempo. Y por lo tanto, esos datos son, aunque van a tener ciertas otras condiciones más complejas, como estacionalidad, etcétera, pero van a ser entre ellos un poco más homogéneos. Su nivel de ajuste siempre va a ser más alto. Y por lo tanto, ¿qué significa ello? Que yo no puedo llegar y compararme y decir mi nivel de ajuste es mejor o peor que otro si tienen datos distintos, ¿ya? Por otra parte, en cross-state regression, ¿ya? O sea, en grupos más agregados, usualmente el nivel de R cuadrado también es más alto que en datos datos que se utilizan a nivel individual, ¿ya? Si yo utilizo datos de países, comúnmente su nivel de ajuste es más alto que si yo uso datos de individuos. ¿Por qué? Lo mismo que en el punto anterior. Porque el nivel de heterogeneidad individual es mucho mayor que cuando yo trabajo con promedios o con datos agregados entre países. ¿Está claro? Ahora, algo sí que me gustaría también dejar explícito, ¿ya? En este video y en esta conversación que estamos tratando de tener, ¿ya? Es que no le pidamos más al R cuadrado de lo que es. ¿Qué significa? El R cuadrado es el nivel de ajuste del modelo que yo tengo que determinar, que yo voy a sacar, voy a interpretar. Ya sabemos lo que representa. Obviamente que en datos cuya nube de puntos es mucho más dispersa, su nivel de ajuste va a ser más bajo. Con datos que son menos dispersos, su nivel de ajuste va a ser más alto. Sin embargo, no es lo más importante cuando yo estimo un modelo, ¿ya? Es un dato, es cuánto se ajusta. Es más importante ver si las variables que yo introduje al modelo son o no estadísticamente significantes. Eso es más importante que el nivel de ajuste, ¿ok? Para que no caigan en la ilusión de que a mí me dio un modelo con un 98% de ajuste,
0,98, altísimo, si es de una escala de 0 a 1, y por lo tanto es mucho mejor que el de mi compañero o de otro grupo o de otro estudio que tienen un 0,5. Ojo, ¿ya? Porque capaz que al que le dio 0,98, ¿ya?, lo obtuvo, pero casi ninguna de sus variables son estadísticamente significantes. No me sirve para la toma de decisiones, no puedo sacar conclusiones a partir de él, ¿ya? O saco, pero hay otro tipo de problema. Por otra parte, el R cuadrado aumenta en la medida que yo le voy agregando más y más y más y más variables, siendo buenas o no las variables para explicar Y. Y va a aumentar el R cuadrado. Por lo tanto, es una medida de ajuste que hay que tomarla con la precaución que corresponde, ¿ya? Y no es el fin específico o más importante cuando yo estimo un modelo. Por otro lado, también referido a esto, para una variable independiente dada, Y sub I, que puede ser las notas de ustedes del curso de econometría, que puede ser el PIB de 50 países, ¿ya?, el TSS es fijo. ¿Entienden? Porque es la sumatoria de Y sub I menos su media al cuadrado. Es fijo, ¿ya?, porque es una medida de la variable dependiente. Dado que ese TSS es fijo, cuando ESS, que es la suma explicada por el modelo, crece, ¿qué va a pasar con RSS? Va a disminuir. O sea, si una sube, la otra baja. Si una baja, la otra sube. ¿Por qué? Porque la suma total, ¿no es cierto?, la suma total al cuadrado es fija. ¿Cuánto es mejor el modelo en ese caso? En la medida que el ESS, es decir, lo que explica el modelo de la variación total, es mayor. Por último, ¿no es cierto?, me gustaría dejar explícitamente aquí también planteado que no se pueden comparar R cuadrado de dos modelos diferentes de regresión, ¿ya?, a menos que ambos tengan la misma variable dependiente. ¿Por qué será? ¿Ya? Recuerden que el TSS mide la variación de Y respecto de su media, y dijimos que el TS es fijo, si es que yo tengo la misma variable dependiente con el mismo número de observaciones, ¿sí? Si yo estimo un modelo con una variable, por ejemplo, el PGA, ¿ya?, de ustedes, de mi curso de 42 estudiantes, y lo estimo en función de las notas de enseñanza media que traían, el TSS de este modelo va a ser el mismo que si yo estimo la variación de ese PGA, pero en vez de que sea en función de las notas NEM, sea en función de, por ejemplo, las horas de estudio que tienen. Ambos van a tener un mismo TSS, porque es la variación de Y respecto de su media al cuadrado, la suma de eso al cuadrado. Porque el Y es el mismo, PGA. Pero el ESS va a ser distinto, porque el ESS en un modelo está en función de un modelo que incluye NEM para explicar el PGA y otro modelo que incluye las horas de estudio para explicar el PGA. Son distintos, ¿sí? Pero el TSS es el mío. En este caso yo los puedo comparar. Pero si yo hiciera un cambio en el PGA y ahora colocara, en vez de PGA, colocara porcentaje de notas de asignaturas aprobadas del total del plan de estudio como una medida de rendimiento académico, ya no los puedo comparar porque los TSS, los denominadores del R cuadrado, ya no son iguales. Y ahí voy a tener que usar otra medida, ¿ya?, que cuando veamos ya la parte más empírica vamos a poder identificarla. Bueno, con eso hemos terminado, ¿ya? Nos vemos en el próximo video donde estimaremos un modelo de regresión simple con Excel y también lo vamos a hacer con Gretel e interpretaremos sus coeficientes y nivel de ajuste, ¿ya? Revisen los videos y nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien.